hace muchos años la Congregación asumió llevar la pastoral carcelaria y ser capellanes del penal aquí en Sucre. Entonces, una misión compartida. Yo vivo con otro hermano que es de Villa María, el padre César, y compartimos el trabajo aquí en la ciudad. Más allá de que yo sea que esté directamente implicado, los dos compartimos la tarea. Vamos al penal, hacemos las celebraciones, visitamos las carceletas, nos turnamos, son viajes de 5 o 6 horas, nos turnamos un viaje uno, otro viaje otro, y bueno, y está el laicado, ¿no? Los voluntarios de la pastoral. Yo cuando llegué acá, no empecé de cero, hay todo un trabajo de años de religiosos y hermanos que vienen trabajando, entonces como integrarme, ¿no?, a ese caminar de la pastoral carcelaria que te marca un poco el rumbo, te orienta, de ellos aprendes muchísimo también, ¿no? Así que vamos trabajando juntos, y también hay consagradas de aquí de Sucre, que se han comprometido también en el trabajo del penal, las hermanas trinitarias, que hay una cordobesa también, Alicia, está trabajando como catequista de la pastoral, y otras congregaciones también que colaboran. Mira, entonces un poquito de todo, ¿no? Un sacerdote también cordobés, trinitario como vos, algunas consagradas y un gran equipo de laicos que conforman esta pastoral carcelaria del departamento de Chuquisaca, allí en Sucre, donde está un poco el lugar central, ¿no? Desde allí se mueve. Pero, ¿qué es la pastoral carcelaria? Si tuvieras que definirla, José Miguel, ¿qué es? Sabiendo que, bueno, ustedes el fundamento, ya lo han dicho también otros pastores que han pasado por aquí, viene del Evangelio de Mateo, ¿no? En el capítulo 25, esa bienaventuranza que después también se mete en las obras de misericordia corporales. Sí, la pastoral carcelaria es, a ver, así en síntesis, en pequeña, la pastoral carcelaria es la presencia de la Iglesia en el mundo de la carcelación, hablamos nosotros, donde haya siempre detenidos, personas privadas de libertad, ahí está presente la pastoral carcelaria. Y mira, lo más importante y lo primero, la cuestión primera es estar, ¿no? Como dices en Mateo 25, capítulo 35, dice bien claro, estuve, ¿no es cierto?, en la cárcel y me visitaste, ¿no? Así que bueno, el primer paso más importante es estar, hacernos presente, acompañar. Y como decía la hermana que me precedió el jueves pasado, escuchar, escuchar y escuchar, ¿no? Esa es un poco la misión primera de la pastoral. Así que bueno, eso es en síntesis lo que es la pastoral. Y hablamos del mundo de la carcelación porque no solamente la pastoral carcelaria se dedica a acompañar a los privados de libertad, sino también todo el contexto, ¿no? Todos sabemos que detrás de un privado de libertad hay una familia, hay un barrio, está la justicia, está la policía, el personal penitenciario, están los que trabajan en las áreas técnicas, están las víctimas también. Entonces la pastoral trata de llegar a todos aquellos que están en relación con este contexto del mundo de la carcelación. Bien. Y José Miguel, esto también, como dijiste, forma parte de la Iglesia Universal, ¿no? Lo vemos localmente, sí. Vos nos compartirás hoy lo que están haciendo allí en Bolivia, como lo has hecho también cuando estuviste por aquí, por Argentina. De paso te mandan muchos saludos, el recuerdo que tienen cuando fuiste también secretario de la Comisión Episcopal de Pastoral Carcelaria. Pero dentro de la Iglesia grande, dentro de la Iglesia Universal, esta pastoral se mete dentro de qué tarea. Hay un dicasterio, ¿no?, que trabaja puntualmente en esto. Claro, mira, hasta hace unos años atrás nosotros pertenecíamos al dicasterio del clero porque se veía más desde la perspectiva del capellán, un poco más en la línea de los sacramentos. Y en los últimos años, después del encuentro de Panamá, donde se pidió que la pastoral pasara a otra área, que es el área que fundó el Papa Francisco, que es el Dicasterio de Desarrollo Humano Social. Estamos integrados dentro de lo que son las obras sociales, obras preferenciales de la Iglesia, ¿no? Ahí estamos y ahí pertenecemos. Tuvimos un encuentro hace 2 años justamente un poco para profundizar y hacer los canales ya de apertura de la pastoral carcelaria integrada a este dicasterio, ¿no?, de desarrollo humano social. ¿Dónde están las otras pastorales, ¿no? Migrantes, adicciones, Cáritas, ¿no? Te entrego mi corazón, que al fin se volvió canción. Te entrego el alma, te entrego en versos de amor la música que me dejaron mis taitas. Romances en un balcón, juramentos al amor, triple y guitarra, paranas con acordeón, el
valle le canta la sierra en la mañana. Y la alegría de mi voz en carnavales, esas fiestas del sur, los naranjales y los joropos que despeinan morichales, el bambuco y su aroma de cafetales. Me enamoré en tus ojos verdes como mares, de un pueblo viejo con sus pesares, y así aprendí que a veces lloran los guaduales y que una casa se hace en el aire. Te entrego mi corazón, igual que se entrega el mar en una orilla. Palpita como un tambor de cumbia bajo la luna de Barranquilla. Si yo pudiera encontrar las palabras, si tú entendieras que mi canto no alcanza, si estamos juntos, el camino que hiere más fácil se anda. Te quiero tanto, tanto que hasta me duele cuando te canto. Siento lo que tú sientes, la risa, el llanto. Al final sigo siendo lo mismo que tú eres. Me enamoré en tus ojos verdes como mares, de un pueblo viejo con sus pesares, y así aprendí que a veces... José Miguel, te cuento que por aquí, mientras ya estábamos hablando, Blanquita de Corrientes dice, querido padre, tanto tiempo, Che Miguel te dice, te mando un abrazo bien grande. También desde... Sí. Sí. No, acá en Bolivia me dicen padre Che, por ejemplo, fray Che, igual que en Perú. Ah, mirá. Bueno, tiene que ver con tu origen argentino seguramente, ¿no? Sí. Y de tu Villa María natal, Graciela también te manda muchos saludos. Gracias, tuve la dicha de compartir con vos en la penitenciaría de Villa María. Sí, Miguel Gómez también, de la Pastoral Carcelaria, desde el Secretariado Nacional, desde allí de Lomas de Zamora. Te mando un abrazo bien grande. Gracias por tu entrega. Y así un maestro. Los laicos son maestros. Yo cuando he entrado, mira, te cuento, cuando he entrado a los penales siempre he tenido a un laico que me ha marcado la vida en este aspecto, ¿no? Porque llevan toda la vida trabajando en esto. Uno aprende de ellos, son la escuela ellos, para nuestro trabajo. Sí, y cuando la semana pasada hablábamos con la hermana Nelly, esta religiosa chilena que desde que comenzó la pandemia se decidió a vivir directamente allí, ella le avisó a su congregación del Buen Pastor, y le dijo, es nuestro carisma, siento este llamado, lo habló con las autoridades y gendarmería allí del penal en las afueras de Santiago de Chile, y se fue a vivir, y le preguntábamos, ¿y qué pasa si alguna vez un laico dice, yo quiero hacer esta experiencia, por lo menos de permanecer, ¿no? Porque... evidentemente estas cosas pueden comenzar a suceder y habrá que ver también cuáles son los impedimentos, porque es más fácil para un religioso, un capellán, alguien que forma parte del clero, tomar esa medida, esta decisión. No sé si para... Vos sabés que hay laicos que yo no tengo los nombres ahora, pero hay laicos que han hecho prácticas pastorales, por ejemplo, o han hecho tesis o estudios y han estado viviendo dentro de los penales. No es fácil esto, no es fácil porque, bueno, es decir, el Poder Judicial tiene que acompañar esto, date cuenta que vos estás en manos del Poder Judicial, ¿no? Claro. Pero sé que hay gente que ha hecho esta experiencia, sí. Claro. Bueno, nos estabas contando, José Miguel, un poquito de este mundo de la carcelación, ¿no? Decíamos, está dentro ya ahora de este dicasterio nuevo que tiene la Iglesia Universal, dicasterio del desarrollo humano social, a pedido del Papa Francisco, y un poco más a tono con otras pastorales, como la de migrantes, como Cáritas, por ejemplo, que podríamos llamar una especie de pastoral de frontera, bien inserta en el mundo. Bueno, pastorales que responden a una llamada evangélica totalmente, ¿no? Mateo 25, como decías, el sediento, el forastero, el hambriento, el desnudo, el enfermo, ¿no? Así que cae justo en este dicasterio. Es que antes estaba la pastoral carcelaria más en relación con los sacramentos, por eso la capellanía.
Y hoy la pastoral carcelaria nos demuestra que lo más importante es estar, hacernos presentes. Yo no puedo entrar al penal e imponerle los sacramentos de entrada. Yo tengo que hacer un camino con ellos, un camino de encuentro, de conocimiento, de escucharnos, de tener confianza. Y las personas luego poco a poco se van integrando. Son personas que, vienen golpeadas por muchas situaciones de la vida, ¿no? Que no es fácil entablar a veces el encuentro y la confianza, porque uno los entiende, pasa así, no cualquiera se abre a cualquiera, ¿no? Es todo un proceso. Yo creo que es un proceso de respeto mutuo, de aprender a encontrarnos como personas, como hermanos, como humanos. Jesús, cuando se relacionaba con alguien, primero entraba desde su realidad, ¿no? ¿Qué quieres que haga por ti?, le dice al ciego. Es todo un proceso esto, un proceso que a uno le va enseñando también una capacidad de espera, de escucha, de darse tiempo. Además, vos sabés que en la cárcel no llevamos nada, Dios ya está preso, ¿no? Claro. Simplemente lo que hacemos es ir a encontrarnos con Él y despertar en el corazón de esta persona esa realidad de sentir que Dios está con Él, ¿no? Y que le está acompañando en esta realidad. Así que tiene su tiempo estas cosas. Claro. Y la primera vez que, al menos en nuestra Latinoamérica, apareció este tema de los privados de la libertad, de ponerle rostro, de visibilizarlos, fue no hace tanto, ¿no? En el documento de Aparecida, ¿es así? Claro. Sí. En el documento de Aparecida es donde se comienza, bueno, es el primer documento de la Iglesia latinoamericana donde se le da un lugar privilegiado en los rostros sufrientes, ¿no? A los privados de libertad. Entonces, en el documento donde aparece esta llamada especial que nos hace la Iglesia latinoamericana. Así que es una gracia especial estar dentro del documento y también con esta llamada especial que hacen los obispos de hacernos cargo de la pastoral, de acompañar a los privados de libertad. Por ejemplo, en las diócesis, ellos como que están exigiendo que esté la pastoral carcelaria, que esté introducida dentro de la pastoral de la vicaría, pastoral de laicos, que tenga un trabajo concreto, ¿no? Ellos mismos animan, por ejemplo, a los capellanes y reconocen el trabajo de los laicos en esta pastoral. Claro. Fue como un relanzamiento. Rostros, ¿no? Sí. Podríamos ser como una reubicación y un relanzamiento de la tarea de estas viejas capellanías, como decías, que continúan, por supuesto, ¿no? Sí, pero como también dijiste, por allí la capellanía es algo más vinculado al clero y a la administración del sacramento, pero claro, para hacer un proceso hace falta tiempo, hace falta equipo, hace falta personas que estén allí. Sí, es importante tener presente que en Argentina se ha marcado como un rumbo cuando ya se nombra capellán, mujer capellana, ¿no? A religiosas, por ejemplo. Entonces, bueno, en la Peni de Santiago de Chile está una laica como capellana. Ah, mira. Hola. Sí, te escucho. Digo, además de personas consagradas, lejano. También encontramos laicos. ¿Me escuchás ahí, Miguel, José Miguel? Un poquito más alto, te siento lejano. Mira, a veces tenemos algunos inconvenientes. Nos decías entonces que en Argentina ya hay mujeres capellanas. Claro, sí. Por ejemplo, ahí en Buenos Aires hay dos mujeres que son capellanas, en Santiago, en Chile también. Entonces esto es ir abriendo este servicio, no solo de que quede en el sacerdote. Yo pienso que en el futuro tendrá que ser algún laico, como es ahí en la penitenciaría de Santiago, que asuman la capellanía. Por eso no hablamos tanto de capellán, sino hablamos de capellanía. Porque capellán queda muy cerrado a un servicio completo. Capellanía entramos todos y podemos hacer ese trabajo todo. Más allá del espacio que tengamos como lugar, también es como servicio. De hace tiempo que venimos, hay un lenguaje nuevo en la pastoral, entonces empezamos a hablar de capellanía. Y ha sido también tomado esto por la Iglesia en cuanto a la nueva forma de empezar a acercarnos a este mundo de la carcelación y prestar este servicio. Claro. Y justamente esta pastoral carcelaria con esta nueva forma que va tomando José Miguel, ¿qué servicios va prestando? ¿Cómo acompaña? Sobre todo a los hermanos privados de la libertad, pero ya dijimos, el mundo de la carcelación es mucho más amplio, ¿no? Es muchísimo más amplio. Claro, sí. Mira, más o menos hemos dividido como en áreas de servicio, que todo depende de la capacidad que tenga cada pastoral en cuanto al voluntariado, el servicio, la distancia, las posibilidades. Nosotros que hemos trabajado más o menos en Sucre, venimos trabajando como 7 áreas. Ojo, no quiere decir que respondamos a todas, pero lo que buscamos es estar presente en esta, ¿no? La primera área es la más conocida, que es el acompañamiento espiritual,
estar ahí, ¿no? En la capacidad de escucha, los sacramentos, la catequesis, la formación, en lo que hace a la espiritualidad. Y sabes también que hay un espacio muy bueno ecuménico también dentro de los penales, porque uno tiene que respetar al privado, le tiene que respetar en su religión, ¿no? Me ha tocado a mí a veces ir a buscar a un pastor, un testigo de Jehová, un evangélico, porque está pidiendo al interno ser atendido, el preso está ser atendido por él. Entonces, es muy amplio el trabajo desde la espiritualidad, del acompañamiento espiritual. Eso, mira, una de las cosas que más necesitan es que ser escuchados. Y a veces ellos te llaman y te dicen, bueno, quiero hablar con usted, padre, o a través de un laico, quiero hablar con alguien de la pastoral. Y al final se terminan confesando, porque te cuentan su historia y su pasado. Y es una verdadera confesión, con dolor a veces de su pasado, de su historia, que hasta a veces no son culpables ellos, ¿no? Sino es todo el contexto. Tú sabes, cuando alguien cae preso, cae a la cárcel, es porque alguien ha fallado en su historia, ¿no? Puede ser la familia, la sociedad, la escuela, hasta la iglesia, y no está presente tampoco en el barrio. Entonces, hay toda una historia por detrás. Y generalmente cuando alguien quiere dialogar, no se da cuenta y termina en cierta medida confesando, ¿no? Su dolor y su historia. Otra área también es el área de capacitación jurídica, que es un poco la orientación, el asesoramiento, acompañamiento, atención a casos emblemáticos, documentación, trámites. Esto se da más cuando vos tenés laicos voluntarios que son abogados o están estudiando. Acá, gracias a Dios, en Sucre, una cosa que es una riqueza es que la mayoría de los miembros de la pastoral, los voluntarios son abogados o estudiantes de abogacía. Una buena práctica es hacer un convenio con la universidad, el área de abogacía, y ellos hacen las prácticas dentro de la pastoral y se van quedando en la pastoral. Entonces podés crear un área así jurídica que acompañe en todo esto. Claro. Otra área que es importante también es la parte de la terapia ocupacional, ¿no? Que es todo lo que es el trabajo y la educación, que también se acompaña a veces con materiales, con herramientas, con convenios, proyectos, todo lo que es la parte de venta y el trabajo que realizan dentro del penal, como también área de educación, hacer convenios a veces con instituciones, hacer cursos de formación, también es un área muy importante dentro de lo que es los penales, ¿no? Otra área que podemos considerar es el área de servicio social, ¿no? Especialmente con las personas más vulnerables dentro del penal. Están los más vulnerables entre todos, ¿no? Los anahuín, los últimos, ¿no? Por ejemplo, atender a los adultos mayores, niños, jóvenes, personas con discapacidad, la mujer, familiares de los internos. Es un acompañamiento muy amplio. En este tiempo, por ejemplo, de pandemia, algo que se ha descubierto o que hemos relanzado es acercarnos más a la familia, ya que no se puede ingresar a los penales, empezar a tener un contacto con la familia. La familia ha quedado desprotegida porque a veces el trabajo que ellos realizan dentro del penal, con lo que ellos sacan de las ventas, ellos pueden colaborar con su familia. Entonces, eso es parte del trabajo también, acompañar a la familia. Medicamentos, por ejemplo, el tiempo ha sido bastante difícil, ¿no? Para ellos. Sí, sobre todo decís por la pandemia, ¿no? Y por todo lo que ha significado las restricciones impuestas. En tu caso, ¿podés ingresar, por ejemplo, como capellán? Mira, a las sí, cárceles, vos sabés que carceletas? gracias a Dios he tenido un permiso especial de régimen penitenciario a nivel nacional. Y entonces con las restricciones y las privaciones, por ejemplo, en el punto más alto del pico, yo podía llegar hasta la reja, por ejemplo, hacíamos las celebraciones atrás de la reja, ¿no? Yo en el pasillo de ellos dentro, o por ejemplo, charlar con ellos, ir a preguntarle qué les hacía falta. Gracias al mayor del penal, al director, pudimos hacer campañas, ¿no? Al darnos cuenta de necesidades, pudimos hacer campaña en la ciudad, la gente de Sucre se ha portado muy bien, con los internos, y también te digo, las parroquias, las congregaciones religiosas, Cáritas a nivel nacional hizo un aporte muy grande en alimento, en medicamento y de bioseguridad. Entonces, dependía de cómo estaba la situación dentro del penal, pero sí he podido seguir teniendo acceso con un equipo especial. Hicimos como un equipo de trabajo dentro del penal San Roque, y entonces ese equipo de trabajo estaba formado por los delegados de los pabellones, el área de régimen, el área de seguridad y la pastoral carcelaria.
Entonces los laicos desde fuera también venían ayudando en la relación con la familia. Bueno, las carceletas es mucho más fácil porque son pequeñas, están en el interior, entonces pudimos visitar a lo largo del año, llevando alimentos, donaciones. Mira, la pastoral carcelaria es como un puente entre la sociedad y el que está privado de libertad. Entonces, mientras pudimos hacer eso, se puede hacer eso, es una gran ayuda para todo esto, ¿no? La gente se sensibilizó mucho aquí en Chuquisaca, de la realidad que vivían ellos, porque se cerró totalmente el penal, murieron 4 hermanos, justamente el que nacía de acólito fue el primero que falleció, ¿no? Acá en el penal, por los contagios. Claro, claro. Qué bueno que sean este puente, ¿no? Que realmente sean desde la pastoral carcelaria este puente entre toda la sociedad, entre, digamos, quienes no están en la cárcel y quienes están dentro. Sí. Y en este tiempo se ha notado más esa distancia, sí, ¿no? Esa brecha. Evidentemente la pandemia la ha ahondado. Nos decías que es entonces el servicio social uno de los servicios que prestan, una de las áreas que tienen ustedes trabajando, sobre todo en este tiempo, mucho con las familias, porque no se podía visitar tanto a los internos. Indudablemente. Vos sabés que hay personal de educación del penal que tampoco podía ingresar para dar las clases, hay una guardería en el penal, y entonces hasta los docentes mismos nos fuimos haciendo las relaciones con las familias más vulnerables para que, bueno, pudieran tener lo necesario. Hay una cosa muy importante de la pastoral también, que es bueno resaltar. Hay gente que no va, es la pastoral carcelaria, pero por la edad o por esto no va al penal, pero nos ayuda afuera, con las campañas, con contactos, con relaciones institucionales, con fundaciones. Yo tengo una familia aquí que es muy solidaria, ellos no van al penal, pero ellos son los que hacen puente de recoger donaciones o indicarnos, hacer los contactos con negocios, empresas. A veces pensamos que la pastoral es la que va, pero hay gente que se dedica a recoger madera, vidrio, gomas, es decir, es muy amplia la tarea. Una vez me dijo una persona, yo no me siento para ir al penal, pero ¿qué puedo hacer? Y bueno, iba a hacer la fotocopia de la documentación de los muchachos que no podían salir o la familia que no podía salir a la fotocopiadora. Y eso es muy significativo también. Esto un poco para que se animen a aquellas personas que a veces no sienten la llamada a estar directamente en relación con el privado de libertad, ¿no? Bebe el agua que brota de tu propia fuente y no busques saciarte en otra corriente que solo traerá tristeza a tu corazón. No codicies la plata ni la tierra ajena y no tientes al lobo cuando hay luna llena, porque él no tendrá de ti. Nunca culpes al cielo de tu situación ni pretendas ser otro en tu imaginación. Sé más sabio y acepta el molde de tu condición y no entierres la mina que se te entregó. Aprovecha los días que tu Dios te dio y celebra cada amanecer el sol. No edifiques tu casa sin antes pararte a pensar si en tu mano tienes suficiente para comenzar y llegar hasta el final. No provoques la lucha contra tu enemigo si no has calculado quién está contigo y cuántos vendrán a combatirte a ti. Nunca frunzas el ceño para perdonar y no tires la piedra en primer lugar, ni desvíes jamás la vista por decir la verdad. Oh, prueba ser más sencillo, mi
corazón. Buenas tardes, Néstor. Buenas tardes, Padre José. Soy Marta de Viedma, de la Pastoral Carcelaria. Te recordamos mucho. Nos acompañaste a la U12 cuando estuviste por aquí. Te seguimos siempre. Oramos por ti, unidos en oración. Un abrazo. Bueno, la Pastoral Carcelaria de la Diócesis de San Justo en la provincia de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, también te envió un gran saludo, dicen por allí. Después también Elba, desde Concepción del Uruguay. Qué loable tarea que realizan allí en Bolivia. Qué bueno que lo que estás compartiendo, Padre José, y las cosas que se van contando, ¿no? A veces las personas somos capaces de lo peor y de lo mejor. Y después también Silvia, desde Córdoba, se suma. Qué bueno esto que está compartiendo el sacerdote desde Bolivia, este servicio que se hace a las personas que están privadas de su libertad, a los presos. Pero dice, ¿qué pasa con las víctimas? ¿Qué pasa con ellas? Bueno, aquí también hay una tarea, ¿no? De acompañamiento, sí, José Miguel, sí, a quienes han sido víctimas justamente de los delitos. Sí, justamente. A ver, no es que este sea mi trabajo, este es el trabajo de yo recojo de lo que hacen las pastorales carcelarias, ¿no? De todo el mundo. Un poquito cada uno va tratando de responder a alguna de estas áreas y tiene mucho que ver, como te decía, el laicado en todo esto. Bueno, justamente una de las áreas pastorales es el acompañamiento a las víctimas, ¿sí? Que no es, a ver, vamos a ver, no es fácil porque uno tiene que respetar en su intimidad a la persona, pero sí se puede llegar a ello. Hay gente que se acerca a la pastoral carcelaria a pedir una mano. Bueno, me pasó esto, ¿qué hago? Uno lo pone en contacto a veces con personas que tienen experiencia de acompañamiento, de ayuda, a veces hacer de nexo también. Un poco la justicia restaurativa lo que busca en el fondo es esto, ¿no? Es decir, de qué manera restaurar esta realidad de dolor y sufrimiento en cuanto a lo que uno tiene que vivir y tiene que hacer. Pero está dentro de las áreas también. A mí me ha pasado, y le ha pasado a laicos, que quizás un vecino, algún familiar, ha sido víctima de un hecho delictivo, ¿no? De un robo, una acusación violenta. Y se han acercado, ahí por ejemplo, en Villa María está la Santísima Trinidad, ¿no? Me acuerdo había una persona que prestaba siempre este acompañamiento también como laico, para ayudar un poquito a llevar este proceso. Una vez me pasó, y le pasó a una persona también laica, que una de las personas que, bueno, que cometió el delito en arrepentimiento, hizo una carta, ¿no? A una de las víctimas, y nos pidió que le lleváramos la carta. Es decir, hay un puente en esto, pero no es fácil a veces, no es fácil porque generalmente a los miembros de la pastoral carcelaria nos ven como que estuviéramos más del lado de la persona privada de libertad y no de la víctima, pero la pastoral se sirve, tiene que estar al servicio de todos. Esto es así, ¿no? Y es bueno que lo sepa también las personas que han sufrido delitos, porque bueno, a veces nos toca también estar en los juicios, acompañar, ¿no? Es muy amplio el trabajo, es una de las áreas, justamente las víctimas es una de las áreas de la pastoral. Sí, claro, bien. Entonces, ya has compartido de distintas áreas, ¿no? Cómo acompañan espiritualmente, sí, cómo trabajan en orientar, en capacitar en lo jurídico, también en cuanto al trabajo, a la educación dentro del penal. Eso también ocurrirá seguramente, o tratarán, sí, intentarán fuera, ¿no? Como nos compartía sí, la hermana Nelly. La semana pasada, la inserción después, ¿no? La reinserción sí, sí, social del privado de la libertad no debe ser fácil. Tengo esa área. Mira, te voy a leer lo que dice los obispos en Aparecida. Prioridad tienen los equipos Vicaría de Derechos Humanos que garanticen el debido proceso a los privados de libertad y una atención muy cercana a la familia de los mismos. Eso nos piden los obispos. Mira, el área, por ejemplo, de servicio social tiene mucho que ver también con la parte de educación. Hay pastorales que hacen convenio con las universidades, por ejemplo, bueno, ahí en la pastoral de Buenos Aires con la Universidad de Buenos Aires, en cuanto a las áreas educativas, por ejemplo, extensiones universitarias, tienen mucho que ver las pastorales en estos convenios, ¿no? Eso es muy importante. Otra cosa importante, por ejemplo, es la incidencia política que haga la pastoral, ¿no? Que son las relaciones con los organismos públicos y privados, ONG, fundaciones. Esto es muy importante, que es una relación institucional. Muchas veces no lo puede hacer el servicio, pero sí lo puede hacer la pastoral.
con los gobiernos locales, Sí. por ejemplo, de convenio, de proyectos. Entonces también esta incidencia política es muy importante en la sociedad, ¿no? En la participación también en debates públicos o debates de leyes. Es un poco la incidencia política que tiene la pastoral. Hay pastorales que tienen un alto compromiso en esto y son reconocidas, por ejemplo, cuando hay que hacer planteo de leyes, a veces se busca personas de la pastoral para que acompañen también en estos procesos. Hay que tener muy en cuenta esto, la incidencia política. A veces no es una cuestión, a ver, no es una cuestión partidista, es una cuestión de servicio, de opción preferencial. Y tenemos que estar implicados también nosotros cuando se elaboran las leyes, porque tenemos que buscar el equilibrio también. Bueno, y una cosa que decía recién, Néstor, es Sí, el postcarcelario, muy importante, y es una de las asignaturas pendientes a veces de la pastoral, el hecho de acompañar la inserción social, el acompañamiento fuera del penal, la acogida, ¿no? A veces no nos gusta hablar mucho de reinserción porque las personas no han estado insertas en los sistemas, son personas que estaban fuera de los sistemas, ¿no? Educativos, sociales, a veces al margen. Por eso es hablar de la inserción, del compromiso, ¿no? La asistencia a la persona que recupera la libertad. Mira, yo creo que tiene que haber un compromiso muy grande también de los municipios que tienen cárceles en sus jurisdicciones para ver cómo se organiza también desde el municipio. Por ejemplo, ahí en Villa María, hace unos años se formó el programa de asistencia al liberado. Justamente la primera persona que lo coordinó ha sido una persona de la pastoral carcelaria, ¿no? Micaela Cuaino, y se ha hecho un buen trabajo con las personas que salen en libertad, desde que tienen el proceso ya de salida o el hecho de tareas comunitarias dentro del establecimiento penitenciario, fue el establecimiento penitenciario. A veces tienen salidas transitorias, tienen que volver a la noche, entonces con el municipio se hacen convenios, atención de plaza, limpieza, parqueo, no sé, es muy amplio, ¿no? Yo creo que esto es muy importante también, las casas de acogida. Hace poco aquí en Bolivia se ha fundado una casa de acogida en La Paz, una ONG ha abierto esta casa de acogida para quienes salen en libertad. Hay muchos lugares donde hay estas casas donde las personas pueden, en el proceso de salida, es como un puente antes que, bueno, vuelvan directamente a la familia, a la sociedad, que pasen por alguna de estas casas. En La Plata, por ejemplo, hay una casa muy importante fundada por la hermana Elena, que es capellana, ¿no? También. En La Plata, Mar del Plata, ¿no? No recuerdo bien. Está ahí, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, importante esto de que, perdón por así, yo dije reinserción social, y es cierto que lo correcto sería hablar de que se inserten las personas, ¿no? Que logren, después de haber pasado por la cárcel, porque ya venían justamente por fuera del sistema, y un sistema social que no permite que la persona forme parte del mismo, esto tiene que ver también con lo que muchas veces va denunciando el mismo Papa Francisco, ¿no? Esta cultura del descarte que hace que muchas personas, en todo caso, haber pasado por la cárcel, lamentablemente, es su vínculo, es su registro en el sistema. Estaba totalmente fuera y vuelve fuera después de la cárcel. Justamente. A ver, si vos tenés una deuda, pagás la deuda, ya cancelaste la deuda. Y esto es lo mismo. Mira, hay una cosa muy importante en esto, de que yo pienso que estamos todos implicados en la realidad de una persona privada de libertad. Ha pasado a veces, yo creo que es muy importante estar atento, especialmente en los colegios. Los colegios católicos tienen un compromiso muy grande. A mí me ha pasado que el papá cae preso y el niño baja enseguida de nivel, baja de estudio, de capacidad, baja las notas, ¿no? Y a veces los colegios no tienen espacios inclusivos donde se pueda acompañar y averiguar por qué ha pasado esto. Este niño bajó enseguida todo lo que es las notas, hasta su carácter cambió en la escuela. Y el colegio estuvo a punto de sacarlo, ¿no? Porque ya no entraba dentro de la estructura que tiene el colegio. Gracias a un laico que pudo identificar y pudo ir a hablar, se le pudo hacer todo un seguimiento. Por eso a veces sin querer, no solamente está fuera del sistema de cae preso, sino está fuera del sistema también la familia, que queda marginada, queda fuera, ¿no? Los vecinos ya lo miran de otra manera. Entonces, yo pienso que todos estamos implicados en esta tarea de acompañar a las personas. Nosotros convivimos con cientos de personas que han estado privadas de libertad y que han recuperado, están trabajando con nosotros. Nosotros pensamos que son 2 o 3, no.
por día salen cientos de personas a trabajar quizás durante el día y vuelven al penal, o personas que han recuperado la libertad. El problema es que a veces tenemos como una estigma, es como si los marcamos, ¿no? Esta persona no tiene derecho ya a volver a empezar de nuevo, a hacer su vida. Nadie está hoy día privado de caer en la cárcel, nadie. Debemos tener mucho cuidado a veces cuando cuestionamos. Por eso yo pienso que el Papa Francisco nos da pautas muy claras en esto de Fratelli Tutti, por ejemplo, ¿no? Nos invita a esta inserción, a este integrarnos de manera universal en los contextos y en la realidad de cada persona y en cada historia. Claro, evidentemente. Te comparto, mira, lo estoy viendo, después te lo comparto por privado también, pero te lo digo al aire. Esto tiene que ver con la Jornada Mundial de la Juventud que se va a desarrollar en agosto dentro de 2 años, 2023, en Lisboa, en Portugal. Quienes organizan allí todo esto han firmado un convenio de cooperación con las cárceles portuguesas. Es muy interesante, porque Sí. aquí se va a buscar que los jóvenes que están privados de su libertad en Portugal, en ese mes de agosto del 2023, puedan participar, concretamente lo dicen así, ¿no? Tienen derecho también ellos a poder participar de estos encuentros, ¿no? Y esto se hace a pedido del Papa Francisco, que nos invita, así lo ha recordado el obispo portugués, que está a cargo de todo esto, de ir a las periferias, ¿no? Habrá reuniones, y ya las va a empezar a ver ahora, de ahora en más, reuniones con jóvenes reclusos en Portugal, entonces, para ver cómo se los va a incorporar en las distintas actividades que tengan que ver con la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. Digo, hoy es posible, José Miguel, sencillamente, ¿no? Nuestros niños en Argentina, por ejemplo, están limitados en cuanto a la presencialidad en las escuelas y, bueno, se participa de alguna manera en su educación, por ejemplo, nuestros chicos, jóvenes. ¿Por qué no un joven privado de la libertad no puede participar de una JMJ? Hoy en Lisboa, o dentro de 2 años en Lisboa. Qué bueno que se repita esto año a año, ¿no? Cuando haya una nueva JMJ en otro lugar del mundo. Bueno, el Papa Francisco ha tomado una opción muy clara por los privados de libertad. Vos ves que cada país que va siempre despierta conciencia, porque es un profeta. El acercarse a un penal les decía a la sociedad que hay hermanos que están ahí. Mira una cosa que me estaba haciendo recordar: en la pastoral carcelaria entran todas las pastorales, ¿eh? Todas están insertas en la pastoral carcelaria. La pastoral familiar, mira, me contaba un laico en Perú que, por ejemplo, ellos se pusieron en contacto con la pastoral familiar de una parroquia, y bueno, esa parroquia empezó a identificar a las familias que tienen personas privadas de libertad, y empezaron a hacer un trabajo de base con ellos, por ejemplo. Había, por ejemplo, ejemplos en otros lugares de la pastoral juvenil, que después del encuentro, estos encuentros mundiales, tomaron la opción de acompañar a los jóvenes que están privados de libertad, y los visitan en las cárceles de menores, que son cárceles también, ¿no? Instituto de menores, por ejemplo. Es decir, tocan todas las pastorales, pastoral de adicciones. Por eso me parece muy bien que hayan dado esta opción de que puedan participar los jóvenes privados de libertad. Tienen siempre algo que decirnos, tenemos algo que aprender de ellos. A veces esperamos que cambien los que están adentro. También tiene que cambiar la sociedad, los que estamos fuera, nuestra manera de mirar las cosas. Esto es un trabajo en conjunto. La cárcel, en cierta medida, es en pequeño lo que es la sociedad. En la cárcel se resume todas las realidades sociales. Entonces, es bueno también desde la cárcel aprender a encontrar estos espacios y estas relaciones con estas realidades que nos acompañan en la vida. Te cuento, José Miguel, alguna vez, bueno, de hecho, hemos compartido no solamente espacios junto a ustedes, a la Pastoral Carcelaria de Argentina, como estos, sino también hasta en algún momento, y lo recordarás, se hacía un programa semanal en Radio María desde una de las cárceles de Córdoba, ¿no? Una de las viejas cárceles que hoy ya tiene otro destino, se ha convertido en un museo. Y me tocó en alguna oportunidad, compartimos una especie de retiro, un sábado por la tarde, tardecita, noche, estuvimos varias horas allí dentro, varias personas, fuimos con la Pastoral Carcelaria de Córdoba, y compartimos un retiro con quienes estaban allí dentro, ¿no? Con una pequeña comunidad. Y siempre cuento la experiencia que tuvimos, porque al principio hubo sentíamos nosotros, los que íbamos de afuera, cierta tensión, ¿no? Un poco de nervios, de miedo, de temor, de con qué nos vamos a encontrar. Después ya nos presentábamos, nos conocimos, y en un momento yo ya perdí de vista quién venía de afuera y quién estaba adentro, sinceramente, quién estaba adentro, ¿no? Y de pronto veía a uno de los que estaba allí dentro y digo,
cuando salga me voy a dar cuenta si este señor sale conmigo o se queda. Yo pensaba que salía y se quedó. Evidentemente era parte de la comunidad de los que estaban dentro. Y allí comprendí que lo mismo que ocurre afuera, yo hice esa experiencia, ¿no? A veces, cuando no tenemos esta experiencia, podemos decir, no, los que están ahí dentro, no, son de otro planeta, ¿no? Son personas que son lo peor de lo peor. Y no comprendemos que somos nosotros mismos, somos la sociedad allí dentro. Sí, a ver, la reja no puede separarnos, la reja no puede marcar diferencia de primera y de segunda, o de clases sociales, como lo hace una barrera, un río, un puente, un barrio. Nosotros somos los que marcamos las diferencias. Además, la cárcel no es un lugar querido por Dios, es un invento humano. Dios nos ha hecho nosotros para la libertad. Y una persona privada de libertad dentro de la reja, tenemos que ayudarle a que sueñe con la libertad, porque Dios lo ha hecho para la libertad, no para estar ahí. Pero a veces nosotros, con nuestra mentalidad, con los que nos van imponiendo, a veces la apología del delito que hacen los medios de comunicación, va haciendo que vayamos dividiendo la sociedad en estructuras, en estamentos, en realidades. Y corre la misma sangre de ellos por la vena que las nuestras. Mira, te cuento lo que pasó acá en el penal de San Roque. Después que pasaron los contagios, que se estabilizó el penal, ellos mismos, los presos, sacaron un comunicado en la ciudad de Sucre donde ofrecían su plasma de manera gratuita para aquellos enfermos de COVID. Sacaron un documento, todos firmaron, estaban dispuestos a dar su plasma de manera gratuita para agradecerle a la sociedad de Sucre lo que había hecho por ellos durante el tiempo más difícil de la pandemia. Cuando vos sabés que el plasma se está vendiendo, se comercializa, lamentablemente no se pudo lograr porque, bueno, por leyes que restringen esto, no se pudo lograr. Pero sacaron todo un documento, hicimos público una campaña muy fuerte, que estaban dispuestos a donar el plasma. Y había gente que estaba dispuesta a pagar todo lo que es el laboratorio para hacerle todas las pruebas. José Miguel. Yo he visto gestos heroicos en la cárcel, ¿no lo he visto fuera? Como este, por ejemplo. Sí. Claro. Cuando, por ejemplo, alguien se acerca, ¿no? Con esta expectativa, esto que yo recién te compartía, la primera vez, porque también ustedes nos lo han dicho, no es fácil, ¿no? No todo el mundo está hecho para visitar a los hermanos privados de la libertad. Hay otros que a lo mejor desarrollan un servicio, un voluntariado, una pastoral, pero por fuera, a los familiares, a las víctimas, por ejemplo, o haciendo otra tarea. ¿Cuánto pesa el prejuicio y el miedo? ¿Cómo? Digo, vos que tenés experiencia en esto, ¿no? De pronto alguien que va nuevito, ¿y qué pasa después de a lo mejor un par de visitas allí dentro? Un cambio total, situacional. A ver, todos nosotros cuando hemos ingresado primera vez hemos tenido ese temor, ¿no? Ese miedo. No miedo que paraliza, sino el miedo que te protege, que dice, bueno, voy a estar atento. Sí. Pero la experiencia que vamos teniendo la gente en la pastoral es que todos han empezado igual, con miedo, con temor, con estas historias fantasmas que tenemos, de los estigmas que hay, de lo que pasa dentro, de cómo se matan, la violencia. Y vos no sabes el respeto que uno descubre dentro. Tú eres sagrado para ellos. Un laico, una mujer, es sagrada. ¿Cómo te cuidan, cómo te protegen? Me decía una señora que vive aquí, que dice, nunca me he sentido tan segura y tan feliz y tan querida en el penal. Solamente lo siento en mi familia. Ese cariño, ese abrazo, esa estima, ¿no? ese deseo de que no te vayas, y han logrado, es esa empatía de descubrir. Y bueno, yo valoro mucho a veces los laicos que tienen su historia y muchos problemas, y a pesar de todo van al penal y se dan y comparten. Por eso te digo, es decir, es tan importante todo esto, pero es una vivencia. Hay personas que nunca han querido ir y fueron por primera vez y no dejaron más de ir, ¿no? Se han comprometido a las raíces de su vida en el trabajo con los privados de libertad. Yo creo que muchas veces más lo que tenemos en la cabeza que la realidad en este aspecto. Te cuento otra anécdota, José Miguel, de esa vez que nos tocó acompañar a nuestros hermanos privados de la libertad. Terminábamos con la misa y la Eucaristía era transmitida a través de la radio y era tarde, yo creo que era a las 8 de la noche, entonces ellos a esa hora ya estaban comiendo, se estaba postergando la cena, ¿no? Pero la misa fue bellísima, hermosa.
Y en un momento, error mío, en el bolsillo habíamos declarado todos los, viste que tenés que dejar celulares afuera y demás. Llaves, Ingresamos con alguna que otra cámara, con un grabador de mano. Se me activó el grabador en el bolsillo durante la misa. Y claro, yo lo saqué inmediatamente, lo apagué y lo volví a guardar. Y ahí nomás fue el momento del saludo de la paz. Y uno de los chicos, de los privados, de los internos, se me acerca, me da la paz y en el oído me dice, si es un celular, acá se arma un lío bárbaro. Van a venir los guardias, vas a tener problemas vos y vamos a tener muchos problemas nosotros. Y le dije, quédate tranquilo, que no es un celular, está declarado, es un grabador. Listo, hasta luego. O sea, esto que decía, ¿no? Digo, también hay que estar allí y comprender ciertas cosas y también ciertos códigos y ciertas formas de vincularte. Para mí excelente, yo cuando digo, qué bueno que él se acercó y me dijo eso, sinceramente, de José Miguel. Sí. Mira, te cuento una vez, una persona laica entró y se le cayó la billetera, se le cayó pasando a la reja. No nos dimos cuenta nosotros. Parece que sacó el pañuelo y se le cayó la billetera. Bueno, entramos al penal, se celebró, y cuando salimos, ella no sabía nada. Se acerca un muchacho que era el encargado del área esa, del pabellón, y dice, mire, un compañero me ha traído esto, se le cayó a usted, tome su billetera. Impresionante. Vos sabés que la señora se largó a llorar. Se largó a llorar, yo me acuerdo, tengo la imagen todavía, ¿no? Se largó a llorar. De lo que somos capaces a veces, los humanos. Y mira, hay un testimonio, una vez sale en libertad un muchacho y entonces se le paga el pasaje, a través de un laico que está encargado de la economía, le pagan el pasaje en una pastoral carcelaria. Y entonces le da el dinero a esta persona que le dice, toma, te damos, ponele 300 pesos, anda a sacar el pasaje, y no lo quería agarrar el dinero, no lo quería agarrar. No, tomá, sacalo vos. Dice, es que nunca nadie ha confiado en mí, dice. Claro. ¿Cuántas anécdotas, ¿no?, que nos vas compartiendo ya? Ya estamos en el final, Padre José Miguel, de este espacio. Blanca dice desde Corrientes, ella ya antes te había escrito, nos había escrito, dice, bueno, con cuánta autoridad y cuánta experiencia que nos traes, José Miguel, de lo que se vive en nuestras cárceles, ¿no? En las cárceles de Bolivia, de Argentina, del cono sur de Latinoamérica, evidentemente. Esto es realidad de todo el mundo, ¿eh? Sí, imaginamos, Yo, ¿no? Te comparto un poco lo que uno va recogiendo de la vida, de lo que escucha, de los laicos. Hay tanto, ¿no?, para escribir, para aprender de esto. Y bueno, el mundo de la carcelación es una escuela también, donde uno aprende cosas que a veces son insignificantes para el resto de la realidad, pero que son muy importantes para vivir el ministerio, el servicio o la entrega. ¿Sí? Te cuento la última anécdota de esa visita a la cárcel del viejo barrio San Martín, la vieja cárcel de barrio San Martín en Creo que estaba Córdoba. Javier Ladón de Guevara, me parece, ¿no? Sí, exactamente. Y nos dicen, las primeras cosas que nos contaron, nos mostraron, bueno, este es nuestro oratorio, nuestra capellita, dice, y no te podemos mostrar, pero tenemos el lugar exacto donde el cura Brochero celebraba misa, es un rinconcito de la cárcel, claro, que veneramos, dice, que queremos muchísimo, ¿no? Bueno, Sí, un ejemplo de por allí nuestro santo más significativo para los argentinos, el hombre que representa al sacerdote argentino, que estuvo también, que pasó por allí, ¿no? En esa vieja cárcel, porque es una cárcel de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, podríamos decir. No han guardado ese lugar, está reservado ese lugar, creo. Sí, en el museo, en el paseo que va a tener como una especie de museo allí, justamente, Sí, ¿no? Que se está gestando. Sí, porque hay historia allí, exactamente. Bueno, el cura Brochero estuvo, creo que 6 meses visitando la cárcel y como se demoraban en las causas, le hizo un reclamo al gobierno, está la carta que mandó y todo. Es impresionante el compromiso que asumió Brochero en el poco tiempo que estuvo trabajando ahí en la penitenciaría. Y está la carta que envió al gobierno porque se demoraban las causas, se demoraban no sé si 4, 5, 6 meses, cuando ahora se demoran 2 años o 3, ¿no? Claro, mira, Brochero estaría que explota, ¿no? Con esta situación que vivimos hoy. Sí, Padre sí. José Miguel, muchas gracias por lo compartido en esta tarde. Bueno. A la distancia, un gran abrazo y gracias por dejarnos todo el cariño, la pasión y el amor con el que realizan esta tarea allí en Bolivia, en Sucre, en Bolivia.
Bueno, yo te agradezco a la Pastoral Carcelaria de Argentina que bueno, me puede compartir este espacio con ustedes y agradezco a todos aquellos que son escuela para nosotros y que son un ejemplo, que son los laicos en el compromiso que tienen de la Pastoral Carcelaria. No dejemos de orar por ellos y por nuestros hermanos privados de libertad. Este día San Juan Bautista, él también pasó por la cárcel, ¿no? Y así murió por dar la vida por el Señor, ¿no? Así que bueno, agradecidos por esto compartido y bueno, que sigamos adelante, pero que veamos a nuestros hermanos privados de libertad como parte de la vida, de la sociedad, y no como alguien que está detrás de la reja, sino alguien que está reclamando libertad, que es el mismo rostro de Cristo Jesús privado de libertad.